Con la experiencia de un chico, hermano de un paciente que teníamos con VIH. Y entonces en donde este chico decía, pues es que yo también quiero tener el VIH como mi hermano. Y decías, pero pues ¿cómo es eso posible, no? O sea, él percibía, era decir, pues mi hermano, todo el tiempo mi papá y mi mamá, toda la atención. Lo llevan aquí, lo llevan allá, va a esta asociación, regresa, lo apapachan y regresa con juguetes y con fiesta y con festejos. Dice, pues entonces, si para tener todo lo que tiene mi hermano yo requiero tener VIH, pues yo quiero tener VIH, ¿no? En la gran mayoría de ellos, un gran resentimiento, especialmente hacia la madre. Sobre todo a la madre. Pues alguien se rió de mi hermano y fui y les partí su madre. Como se merece, claro. Como Pues, se merecen, ¿no? el único que puede hablar mal de mi hermano soy yo. Pero claro. otro, no. Es más, mira, para mí ese es un tema bastante fuerte. O sea, hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial y bienvenida a un capítulo más. Y bien, pues hoy tenemos a una ya amiga, conocida de este canal y con la que también platicamos muy a gusto, además de que ha surgido una muy bonita amistad. Pero de todas maneras, para los que no te conozcan, Judith, ¿qué les dices de entrada? Preséntate, por favor. Hola, buenos días. Soy Judith Hermosillo. Pues nada, aquí encantado de estar en este espacio con Isra, compartiendo pues parte de lo que ha sido mi experiencia personal, que bueno, soy primero que nada psicóloga de formación y también ya consultora y comunicadora de semiología de la vida cotidiana, en donde, bueno, pues se combinan para mí estas dos experiencias maravillosamente, ¿no? De poder trabajar con personas que en este caso voy a hablar acerca del taller se llama Puentes Familiares. Este taller de Puentes Familiares lo creamos con el apoyo de una fundación en Estados Unidos que se llama en su traducción al español el Campamento de los Niños Sonrientes, en donde, ¿cómo surge este desarrollo de el taller de puentes familiares? Pues justamente con la experiencia de un chico, hermano de un paciente que teníamos con VIH. Y entonces en donde este chico decía, pues es que yo también quiero tener VIH como mi hermano. Y decías, pero pues ¿cómo es eso posible, no? O sea, ¿de qué estás hablando? Pues bueno, el chico, él no tenía la percepción de lo que significaba, lo que le implicaba a su hermano tener VIH, pero lo que sí él percibía era decir, pues mi hermano, todo el tiempo mi papá y mi mamá, toda la atención. Lo llevan aquí, lo llevan allá, va a esta asociación, regresa, lo apapachan y regresa con juguetes y con fiesta y con festejos. Dice, pues entonces, si para tener todo lo que tiene mi hermano yo requiero tener VIH, pues yo quiero tener VIH, ¿no? Entonces, justamente surge este proyecto de puentes familiares porque, decir, bueno, el hermano de una persona que tiene un padecimiento o que tiene una enfermedad crónico-degenerativa, crecen muchas veces a la sombra, Ok. esta parte pues de lo que es la carencia de la atención y la afectividad de los padres. ¿Por qué? Pues porque los padres están atendiendo lo que es inmediato, lo que le requiere el hermano, y entonces a veces son también impuestos a hacer cosas que no les corresponden. Aparte de que pierden pues la atención, el afecto de los padres o de otros familiares o de las personas que están a cargo, pues también se les imponen ciertas responsabilidades que a su edad no les corresponden. Entonces, así es como surgió este proyecto en el que yo estoy hoy trabajando, que se llama Taller de Puentes Familiares, en donde lo que hacemos, pues justamente es hacer o propiciar los espacios para que estos hermanos, pues tengan un lugar donde sean contenidos, escuchados, en donde puedan saber que no son los únicos que están pasando por esto y también por otro lado se hizo la vertiente de los mismos ejes temáticos hacia los padres. Ok. Espérame, ya nada más te termino la idea, para justamente hacer que volteen o tengan su mirada hacia sus otros hijos. Bien. Bueno,
ya Judith ya entró de lleno a lo que es Así, el tema. ¡pum! Ya se fue directo. Más que quería interrumpirte en ese sentido, era, bueno, ya conocen qué es lo que hace Judith, cuál es su expertise y hacia dónde va el tema del día de hoy. Porque para que las personas puedan tener más contexto de hacia dónde vamos con este tema es que siempre estamos hablando como de las personas que tienen una enfermedad crónica de manera concreta y cómo todos se vuelcan hacia la persona que tiene este diagnóstico. Pero la finalidad del capítulo de hoy es qué sucede en su entorno cuando tiene hermanos, cuando la mamá o el papá se desborda en lo que es inmediato, en lo que hay que prestarle toda la atención y hasta cierto punto sí. Pero ¿qué sucede con el entorno familiar? Como mencionas este chico, pues a mí también me gustaría tener VIH como mi hermano. ¿Por qué? Pues porque él tiene toda la atención. Y de pronto, para mí, cuando surgió este tema, para mí fue muy interesante porque cómo ponemos la mirada en los demás. Y muchas veces perdemos, valga la redundancia, la mirada en lo que está en su entorno. Y de aquí han salido, a ti que te gustan las películas, podemos Ah, poner muchos ejemplos, claro. pero por eso la importancia de tocar este tema. ¿Por qué es importante hacer este taller o por qué es importante poner la mirada en el entorno del enfermo o del que tiene el diagnóstico? Incluso yo puedo decirlo que lo vivimos dentro de mi familia. Entonces, ¿cómo poner la mirada sin generar, porque de pronto esto puede generar controversias y de pronto, ya sabemos, las personas de pronto son muy reactivas y lo que queremos es generar cierta contención también, generar estos puentes. Por eso el tema del día de hoy. Claro. Pues mira, como importancia de por qué la persona que vive en torno a una situación de, ya sea un diagnóstico o una enfermedad crónica, pues como todo ser humano, todos necesitamos tener atención, apoyo, tener la vista de, sobre todo, de nuestras figuras principales. ¿Por qué? Pues porque con eso vamos a generar también pues nuestra propia estructura y más hablando de niños, ¿no? De niños que crecen en torno a un hermano que tiene una condición crónico-degenerativa, es decir, como por ejemplo cáncer o diabetes o con una capacidad diferente, o una, en este caso, por ejemplo, en el VIH, una enfermedad adquirida, ¿no? Pero que quiere decir que, bueno, pues que van a cursar con ello a lo largo de toda su vida, no es de que te curen o te operen y se acabó y cambia tu condición, no, eso es la que digamos que ahí radica la cronicidad. Y entonces, cuando está esta situación, pues sí se genera pues dentro de la misma familia, pues como dos o tres o no sé, varias, como un circo de varias pistas, ¿no? En donde pues por un lado está el hermano con el que cursa con la enfermedad o la condición, están los padres que tienen que hacerse cargo de o dar atención a este hijo y pues también a su vez tienen que dar o proveer para los demás y para ellos mismos. Entonces, es una situación muy compleja. Y justamente estos hermanos que están alrededor dejan de ser vistos. ¿Por qué? Pues porque están bien, ¿no? Simplemente por esa situación de que están bien en comparación con su hermano. Pero ese estar bien, pues queda como Como muy, qué es como que, estar ¿qué es bien, ¿verdad? estar bien? Estar bien es decir, no tienes lo que está padeciendo tu hermano, pero sí vas a, sí en general tienen muchísimas carencias de afecto, atención, de apoyo, de comprensión. ¿Por qué? Pues porque también es evidente que el papá va a estar volcado en atender lo inmediato, ¿no? No puede decir, entonces, o atiendo a unos o atiendo a otros, que sí medio pasa con los que no tienen el diagnóstico o la situación. Porque, pues como estás bien, pues tú eres medio independiente, entonces a ti te veo poquito y toda mi atención está hacia tu hermano.
La experiencia que he tenido al tener contacto con estos hermanos, que unos han sido desde pequeñitos, de niños de 5 o 6 años, otros han sido adolescentes, y ahora conocer la versión de los hermanos ya adultos que convivieron con un hermano con una discapacidad o esta enfermedad, pues aparentemente tienen como estos discursos como encontrados, ¿no? De, por un Es que lado, eso es a lo que voy. quiero mucho a mi hermano y mi hermano con discapacidad me aporta contención, escucha, no sé, muchas cosas que de fuera pensarías que te puede aportar. Pues aportan mucho. Sin embargo, hay en la gran mayoría de ellos un gran resentimiento, especialmente hacia la madre. Sobre todo a la madre. Pues ¿por qué? Porque normalmente cuando esto sucede, no es tan fácil que la mamá salga a trabajar. Es la mamá la que normalmente se queda. En ocasiones truncan sus carreras profesionales. ¿Por qué? Pues por atender al hijo que tiene esta condición. Y entonces son reclamos desde, por él sí dejaste de trabajar, a él sí le diste todo, a mí nunca me viste, a mí me olvidaste, a mí me cargaste la mano, a mí me dejabas a mi hermano, y entonces se convierte en esta queja y reclamo, pero ya así como muy, muy profundo, sobre todo hacia la mamá. El papá siempre en la gran mayoría de los casos, no estoy diciendo que en todos porque no hay absolutos, pero pues evidentemente el papá era el que salía a proveer. Y entonces el papá llega y vive otra situación con los hermanos en donde el papá normalmente a veces recibe una mejor percepción por estos hermanos que con la mamá. Ok, es que estos temas son los que se tienen que hablar y una de las finalidades del canal es cómo generar estos puentes donde se hagan equipos, porque también muchas veces las personas no tienen las herramientas para hacer estos No, claro equipos. que no. ¿A qué voy con esto? Dicen la mamá, el papá. No, es que hay uno que se tiene que hacer cargo, entre comillas, de la persona que está atravesando por estas cosas, y hay otras que el papá no lo puede hacer por determinadas situaciones. Mira, pongo el ejemplo incluso de mi hermana cuando estaba hospitalizada, que fueron muchísimas veces. ¿Quién es la que puede acompañarla y contenerla en ese sentido haciendo esta labor? Pues la madre. Va a ser mucho más complicado que el padre. A lo que voy con estos ejemplos es que muchas veces hay alguien que tiene que aportar económicamente, que se convierte el sostén en ese sentido. Por lo regular, y porque suele ser así, es el hombre, y en otros casos es la mujer la que tiene que hacer este cuidado. Y es ahí donde tenemos que salirnos de corrientes estúpidas. Sí, aquí sí me atrevo a decirlo porque lo viví, de salirnos de corrientes estúpidas de que, es que la mamá esto, es que el hombre, y yo renuncié, no, es que cómo hacer estos equipos dentro de la familia para evitar que se generen estos resentimientos. Y por eso estamos haciendo el capítulo del día de hoy, poniéndote a ti que tienes que lo has vivido de manera profesional, para poder contener y buscar, yo sé que es imposible el mundo ideal, pero buscar este mayor equilibrio dentro del labor o del rol de la mamá, del rol del papá, de los hijos, y cómo motivar a buscar este tipo de ayudas que sí son necesarias. ¿Por qué? Porque solo no lo pueden llevar, No, no tienen las herramientas, y por eso agradezco que estés el día de hoy gracias. tocando este tema, porque la gran mayoría de las personas se lo llevan solo, Solo, sí, exactamente, solo y en aislado, ¿eh? Que aparte. son dos cosas diferentes, ¿no? En Ujú. donde, pues sí, solo porque lo tengo que enfrentar, pero hay en una sensación de aislamiento, ¿no? En donde estoy en el desolado, no hay quien me comprenda, no hay quien me atienda. Y, pues bueno, ¿qué es lo que principalmente se requiere? Primero que nada es aceptación del principio de realidad. Sí, estamos cursando con esta situación en donde tu hermano, tu hermana, tiene esto. Es como, el primer paso justamente es como dar la información de qué está sucediendo, porque
en la gran mayoría de los casos con los que me he topado es, bueno, pues ya nació así o tiene esto, y dan por hecho que porque yo voy a las consultas, porque ¿acaso no es evidente lo que tiene tu hermano? Para otro hermano que dices, pues yo lo veo así, para mí es, pues así nació, así lo acepto, pero no sé bien a bien qué es lo que sucede. Como la gran mayoría de las veces es la mamá la que recibe la información, pero no la comparte, porque puede pensar que es evidente, ¿no? Eso que dices es bien importante. Importante, ¿no? Entonces dices, pues que no lo estás viendo, ¿No ves cómo no está? ves cómo está, pues lo veo y todo, pero no sé más, no sé más. Y entonces es como esta parte de no te transmito, no te bajo la información de lo que está sucediendo. Justamente una de las partes que en el taller de los niños, porque este taller que hicimos, lo hicimos vertiente para adultos y vertiente para niños. Y entonces en el de los niños hay una parte en la que se aborda esto de, bueno, ¿y tú qué sabes del diagnóstico o de la condición de tu hermano? Y pues te lo dicen a medias, porque en el fondo no lo conocen. Entonces, ¿cuál es la invitación? Decir, bueno, es importante, si tu mamá no tiene tiempo, no tiene la disposición de poderlo compartir, pregunta, ¿por qué? Porque eso te va a dar bases para poder pues, lograr o ampliar tu comprensión o tu disgusto, porque también es un disgusto. O a veces esto que dices me suena así. Tú me dirás que pareciera que los hijos, a los hermanos de la persona que tiene el diagnóstico, se les enseña como a tenerle lástima al que está atravesando esto y no una verdadera comprensión de la situación Exacto. que está sucediendo. Yo lo único que siento por mi hermano es lástima. Y si expreso esto, estoy siendo un injusto porque ¿cómo me atrevo a decir esto de mi hermano Fíjate, o pedir o exigir? Fíjate que te voy a comentar algo. Yo también en un inicio, cuando empecé a generar este taller, iba con esa perspectiva de lo que acabas de mencionar. Y en la gran mayoría de los casos de estos hermanos, yo pensé que me iban a decir, siento lástima por mi hermano. Pero lo que yo he trabajado, no sienten lástima. No sienten lástima, sienten como que pues así es su hermano, pero donde muchas veces canalizan todo lo que eso les representa, no es necesariamente hacia el hermano, Ujú. es hacia la mamá, es hacia el papá o hacia el cuidador. Porque yo también decía, bueno, pues van a decir, ay, es que me da lástima mi hermano, pero fíjate que no es el discurso que yo he encontrado. No estoy diciendo ni afirmando que en ningún caso sea así, Sí, no hay pero en absolutos. lo que yo me he encontrado, no sienten lástima por el hermano. Entonces, por ejemplo, me he encontrado hermanos que dicen, pues alguien se rió de mi hermano y fui y les partí su madre, Como se merece, claro, como se pues merecen, ¿no? el único que puede hablar mal de mi hermano soy Soy yo, yo. Pero claro. otro, no, ¿no? Entonces, ese tipo de hermanos que se enojan ante, por ejemplo, en que sus hermanos son, pues, blanco de a veces de críticas, de burlas, de rechazo, se enojan y se empatizan con el hermano. Pero yo no me he encontrado a un solo hermano de los que, y no estoy diciendo, claro, que no haya, pero de lo que yo he trabajado, que sienta lástima por el hermano. Incluso tuvimos el caso de que había un hermano que estaba en silla de ruedas toda su vida, ¿no? Porque tenía una discapacidad motora. Este chico muere como a los 10 años de edad. Tenía una hermana mayor que tenía 14 años y tenía uno más pequeño de 5. O sea, ese era el de en medio. Cuando muere el hermano, pues hubiéramos pensado que la familia diría, pues sí lo queremos mucho, pero qué alivio porque ya descansé de terapias, de que para poder salir de la casa tengo que ir con todo un montón de cosas. El salir me implica que tengo que ver a dónde voy para ver cómo voy a mover la silla y en sí toda una logística para una simple salida que a una persona que no tiene una discapacidad motora no tiene en perspectiva, ¿no? Prepararte para salir con nuestros niños te puede tomar solo la preparación a veces 40 minutos, mientras que con otros pues 10, 15 y te sales, ¿no? Entonces, en su momento pensamos, dijo, bueno, pues va a haber un descanso. Pues no hubo un descanso. Hubo verdaderamente un duelo de
mi hermano cumplía estas funciones de escucha, me sonreía cuando yo estaba mal, me sonreía cuando hacía el otro que decía, hacía yo jugaba o le enseñaba mis plastilinas o lo que fuera, y era la pieza angular que unía a los hermanos. Es más, mira, para mí ese es un tema bastante fuerte, o sea, digo entre comillas, ¿no? Porque es algo que viví y a lo que voy es que cuando yo te hablaba esto de lástima, era para poner en contexto a las personas que nos están viendo. Sí. Pero por lo general, entre hermanos, cuando hay esta situación, hay una cercanía muy fuerte. Muy fuerte. Más de lo que se imaginan. Mira que a mí esto me emociona bastante. Hay una cercanía muy, muy, muy fuerte entre los hermanos. Pero hay como esta distancia entre el padre, entre la madre. Y no solamente entre la madre. O sea, es como más notorio, entre comillas, Claro. por toda la cuestión afectiva que hay, que por lo regular suele representar la madre entre los hijos. Eso no quiere decir con los padres, o sea, no hay absolutos, volvemos a lo mismo. Claro. Por favor, antes de que den una opinión o nos escriban ahí, por favor, quiero que escuchen todo esto. Yo lo que siento esto de los puentes familiares es que ese puente, si me permite la expresión, como que se rompe, se fractura entre los otros hermanos y los padres, a nivel general, mamá, papá. Es ahí donde yo siento que se fractura. Sí. No con los hermanos, le digo porque Sí, no. hay algo muy interesante cuando sucede que hay un hermano en esta condición, con este diagnóstico. Por eso digo, para mí este no es un tema así como que, ay, lo puedo cotorrear. No, no, o sea, digo, me manejo con mi sarcasmo y todo esto, porque hasta mi hermana y yo lo manejamos así. Pero yo creo que este puente, si lo vemos así, es cuando también el hermano ya no está. Sí. ¿Cómo queda la relación entre los otros hijos, con los padres? Exacto. No sé si es ahí donde sí. hay un mayor, digamos, apoyo, donde hay un mayor trabajo que hacer. Ahorita que estás mencionando esto, cuando ese hermano o ese hijo ya no está. Sí, porque finalmente el hermano se convierte de alguna manera en la piedra angular de los hermanos, ¿no? Uh-huh. Lo que no me escucha mi mamá por estarte atendiendo a ti, tú sí me escuchas. Sí. ¿No? Sí. O sea, el hermano que tienes el diagnóstico se vuelve en todo un oído para los otros. Para los es demás, que ¿no? No es algo desconocido para mí. Claro. Y entonces, el puente justamente no es con el hermano que tiene la condición. Es el puente hacerlo entre los padres con sus otros hijos. ¿Por qué? Porque evidentemente, y es una realidad, tienes que atenderlo. Y el atenderlo te demanda mucho tiempo. Mucho tiempo. No solo tiempo, te demanda tiempo, dinero, esfuerzo, energía. Todo. Evidentemente tienes otros hijos y a veces otro aspecto que también es bien importante a tocar, que no se ve tampoco, es que estos papás están muchas veces drenados de energía, en donde estoy atendiendo lo urgente, pero ni siquiera, bueno, o sea, si a ti te doy de comer porque se te provee y medio, así como les doy a los dos, pero ¿quién es el más olvidado? El propio padre. Traen, o sea, de veras, duelos muy profundos, postergados. ¿Por qué? Porque ahorita a mí la vida me da para atender a mi hijo que tiene esta discapacidad o este problema o esta situación, a los otros, mi casa, mi sustento, pero yo, olvídalo. O sea, no es ni siquiera un tema de porque no quiera o porque me resista, es porque no me da la vida, no me da el tiempo. Entonces, entre que por un lado está esta parte del papá que está con sus expectativas no cubiertas. Es decir, se dice muchas veces, ¿no? Por ejemplo, ves a una mujer embarazada y le dices, ¡ay, hola, qué bonito, felicidades y todo! ¿Ya sabes qué es? Muchas veces te dicen sí o no, o te dicen, no sé, pero con que venga sanito, todo está bien. Todo está bien. Ajá,
Y cuando no viene sanito, ¿qué? Ni siquiera se plantea socialmente esa posibilidad, pues sería como una mentada de madre, ¿no? Perdón, pero no se plantea. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sí sucede? Cuando nace el niño, cuando te das cuenta que no tiene el desarrollo normal o O esperado, cuando te dicen que no viene bien, exacto, ¿qué ¿no? decisión tomas? ¿Continúas o no continúas? O Y sea, si estás en tiempo de descontinuar o no. claro. Y entonces, cuando ya viene así, pues te topas con las expectativas no cubiertas de tus propios deseos. Y entonces, ese es el primer duelo. Pero, espera, es que esto que dices, claro, los que hemos sido padres y pasamos por esa situación, dices tus propios deseos, pero aparte te impacta el deseo de toda la parte social, Social. familiar, o sea, a veces, y lo he escuchado, pues nos dedicamos a esto, ¿no? Claro, Les fallé. les fallé. O que entre la pareja fue tu culpa. De tu parte vienen estos genes o de... Y entonces incluso la pareja se empieza a fracturar. Fíjate que eso que dices también es bien importante porque hay ciertas enfermedades congénitas que dicen cuando el niño viene así, es por parte de la madre. Cuando viene así, es por parte del padre. Eso que dices, fractura Claro. parejas que funcionaban aparentemente bien Bien. y que sí funcionaban, dicho bien, como parejas. Pero el detalle cuando se les ocurre tener hijos y pasa esto, es muy fuerte. Es muy, muy, muy fuerte. Entonces, fíjate todo lo que convive en estas familias desde las diferentes vertientes, ¿no? Y que es un rollo y que dices, ¿a quién le doy la razón? A todos y a ninguno. A todos y a ninguno. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propia óptica, su propia percepción de cómo son las cosas y cómo lo está viviendo. Y luego, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, estas mamás se apoyan mucho en los hijos? Y decir, bueno, pues es que tú estás bien, comprende que tu hermano está así, pero tú estás bien. Entonces, pues éntrale, ¿no? A algo que no necesariamente te gusta, no te corresponde, y los llegan a saturar. El tema es que solo se está viendo el presente, porque ¿qué sucede en muchos casos? Este hijo con la discapacidad o con la enfermedad crónica crece y deja de ser un niño con, y entonces ahora es un adolescente o es un adulto con esta discapacidad. Como toda persona, como todo ser humano, su desarrollo va a seguir con su discapacidad a su forma, De pero lo va que a tenga. crecer. ¿Y qué va a suceder? ¿Cuál es la peor angustia de muchas de estas mamás? ¿A quién se lo voy a dejar? ¿Quién lo va a Cuidar. cuidar? ¿Quién lo va a atender? Y entonces, muchas veces, cuando estas madres fallecen, ¿a quién crees que les toca? La Pues gran mayoría de las veces. a los hijos, al padre, o bueno, hablando en este caso de los hijos, ¿no? Pues a los hermanos, A los hermanos, a los otros hijos, pues a a los los hermanos. otros hijos, ¿no? Y entonces el hermano, pues también es como muchas veces dicen, bueno, pues aparte de yo hacer mi vida, también tengo que ver a este hermano, ¿no? Que no necesariamente uno lo podrías pensar como el estigma, ay, pues es una carga. No, porque ya dijimos que entre hermanos es como la piedra angular Yo he visto muchos casos que hermanos terminan haciéndose cargo de este hermano, con sus dificultades, con lo que tú quieras, pero sí es ¿sí? complejo, o sea, y por eso venimos con este tema, porque también hablabas esta parte del, digamos, del padre, que se desbordan y a veces los hermanos se vuelven comprensivos, pero he visto muchas veces que el que se queda totalmente aislado, cumpliendo solamente una función, para el dinero que traes o para esto, y a veces demeritando, no los estoy poniendo de mártir a los cabrones, ¿no? No. O sea, estoy diciendo lo que pasa en un Sí, contexto claro. familiar, social, que sí termina siendo muy Muy difícil de difícil. llevar y lejos de querer dar aquí una receta, No. estamos poniendo la casa sobre la mesa de pocas veces yo he escuchado este tema que se aborde. Por eso cuando me lo comentaste, y digo por lo que yo viví, digo, para mí es muy interesante ponerlo sobre la mesa para que las Claro, personas vean que sí hay lugares donde se les puede apoyar. claro. Y que además no es que sean casos aislados. Es más frecuente de Es lo que... más frecuente de lo que uno pudiera ver. Y entonces, justamente una de las
principales piezas que hacemos es información. Información de qué, o sea, por ejemplo, si es VIH, ¿qué pasa con tu hermano? Y si se corta, pues ¿qué va a pasar? No te vas a contaminar ni te vas a infectar, no. Y entonces es dar primero que nada, dar el contexto de la información, es básico la información. Que muchas veces hay muchos hermanos que no tienen bien a bien qué implica y qué significa lo que está viviendo el hermano. Obviamente, desde que donde vienen, ¿no? Pues la mamá es la que muchas veces los llevan a las terapias, las consultas o a todo esto que implica médico. Lo que el médico dice o cómo va o el progreso se queda muchas veces en la mamá y no lo baja a los hermanos. Entonces es como un desconocimiento, porque cuando tú les empiezas a explicar, a ver, tu hermano tiene, por ejemplo, VIH, ¿no? ¿Qué es lo que sí tienes que cuidar? Y la gran mayoría de las cosas no tienes que cuidarte de tu hermano con VIH. ¿Por qué? Porque no por tocarlo, no por tomar de su misma botella de agua, tú te vas a infectar, porque hay ciertas vías, ¿no? Y entonces dar esa información, pues hace que no haya esta parte de, no, 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 que ni se corte, porque si se corta nos va a infectar a todos, ¿no? Cosas desde ese tipo. O sea, Información básica. aquí te interrumpo. Ah, no, es cierto, es broma. A lo que voy es que, como para que tengan algo concreto las personas que nos están escuchando y viendo, digamos que algo tiene que partir primero de la información. Es decir, Información. como si dijera Judith, darles un tip, que más que un tip, que lo que tendrían que partir una familia con el diagnóstico que Que sea, sea tendría que empezar de la información. de ese diagnóstico. A ver, profundiza un poquito más en esto para que... Claro, porque obviamente diagnósticos y condiciones hay N como tantas enfermedades, pero lo que sí es muy importante es acercar la información, a ver qué es cáncer, qué es VIH, qué significa una discapacidad motora, qué significa, como para que el otro te pueda comprender, ah, ya entendí por qué sí o por qué no. O sea, a lo que Esa, voy es que las personas que nos están viendo tienen que informar a informarse, los demás. informarse ellas Ah, exacto. bajar esa Exacto, información. es a lo que voy, es que muchas veces solamente se quedan, y es que como yo soy la madre, porque también a veces esto vende mucho también, como me voy a Claro, disfrazar de mártir, yo sé que esto va a yo incomodar soy, mucho y me van a decir que soy un, pero bueno, a lo que voy es, no se queden con la información para que te puedan ayudar, déjate ayudar, ayudar, que es a lo que yo quería llegar con claro. esto. Y entonces, primero que nada, evidentemente en el taller de las mamás, normalmente normalmente no abordamos y ya sabes cuál es el diagnóstico, pues claro que ellas te lo saben al derecho y al revés y hasta tienen cosas que los médicos no manejan. ¿Por qué? Pues porque ellas lo viven. Pero no es con ellas, sino es con los hermanos de justamente empezar a bajar la información que muchas veces la madre tiene, ¿no? Principalmente. Ese es como el primer paso de informarme. Es más, cuando tú tienes una enfermedad, ¿qué es lo que te dicen? Infórmate de qué es lo que tienes para que sepas qué va a suceder. Es una forma de conocerte. Y si conoces a tu hermano con esta discapacidad, vas a comprender por qué sí puede hacer unas cosas, por qué no puede hacer otras cosas, qué pasa cuando, por ejemplo, en esto que yo decía, se corta a alguien con VIH y pues todo el mundo, ay, no, no, no lo toques porque no vaya a ser, ¿no? Ni siquiera pasa nada, no pasa nada en ese caso. Pero ese solo es como el ejemplo de un solo diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en Gaviota conocemos niños que tienen, por ejemplo, sonda gástrica a estas edades chiquititas y que dices, pues, ¿qué implica tener una sonda gástrica? Sonda gástrica dices, pues un diagnóstico. Sí, pero ¿qué implica? Y entonces es darle información no solo de que, pues es una enfermedad que en donde no está funcionando el tracto gástrico, ¿no? No, es solo también, ¿y eso qué implica? Eso cómo es como decir cómo se come en la vida cotidiana. ¿Qué implica eso? Porque desde que tú manejas esta información y estás conociendo lo que implica y lo que significa un diagnóstico o una condición, abre panoramas. Y después de esto es como justamente empezar a abrir esta área en donde decir qué
te ha implicado esto? Es decir, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? Bajarlo de cada uno, porque sí, el hecho ahí está. Ese es el principio de realidad. Se vive porque se Pues se vive. vive, pero Ahora, ¿cómo? ¿cómo lo vive cada quien? Y entonces cuando abres estas posibilidades de que se expresen qué han sentido, cómo lo han vivido, es ahí donde entra como a veces la torre de Babel, entre padres e hijos, ¿no? Porque quieras lo que no, uno se justifica en la mamá, es que sí, pero es que yo tengo que dar y hacer y mime yo y yo soy la que, esto que estabas mencionando, y entonces pues eso es como me autoafirmo en que tengo, soy la única que tengo la razón en esto y te dejo de ver a ti. O sea, porque tengo que vivir mi propio sufrimiento, pero a como yo lo veo cuando se tiene esta información, como dices tú, bajarla a los demás, yo creo que eso ya es una manera de tomarlos también en Claro, cuenta y hacerlos participar y que a la vez se sienten, desde mi opinión, menos ignorados, por supuesto. ¿no? O sea, yo creo que para esto son los puentes. Sí, O sea, claro. no te ignoro, no te pido que como adivina lo que tengo, sino te doy la información para que también la tengas. Y eso es una manera también de empezar a confiar en los demás hijos, Sí, claro. ¿no? Claro que sí, porque entonces cuando se empieza a generar esta parte de decir, ah, pues es que fíjate que yo creí, yo pensé, yo sentí, se constata y decir, no, pues mira, pues sí, yo sé que no puedo quitar el cómo lo percibiste y lo sentiste, pero te explico qué sucedió para que esa percepción y esa sensación no la generes en una realidad absoluta que fue así, ¿no? Sí, porque cuando ya no esté esa persona, Ajá, ¿qué va a suceder ceder, con los que se quedan? Que exacto, eso es fundamental que se comprenda porque ¿qué sucede cuando esta persona ya no está? Los demás se disgregan. sí, Se fractura por completa y la familia y el que aparentemente era como el resistol, ajá, el que sí, los mantenía pegados de una manera disfuncional, sí, ahora que ya no están, ya no hay pretexto. Y entonces es cuando empiezan a salir los rencores. exacto, O sea, qué importante tener esta información. O sea, claro, no es cualquier baba de perico esto. O sea, es importante que se aborden estos temas porque están pasando a cada a momento. cada momento, sí. Y entonces, ahora, desde una perspectiva de la semiología de la vida cotidiana, pues que es, primero que nada, acepto el principio de realidad que así es, y entonces sobre eso puedo generar opciones. Y una de esas opciones, o varias de esas opciones, es justamente, pues, ¿qué hacemos con lo mismo que ya tenemos? Pues por lo menos, como decía, ¿no? Mi abuelita, las penas con pan son buenas. Exactamente. Entonces, en decir, sí, estamos viviendo esto, está, pues sí, puede estar de la jodida que estemos viviendo esto, que no tengamos esto, porque tengo que gastar la gran mayoría del dinero en lo que implican las terapias de tu hermano. Pero por lo menos también compartirme. Me estoy sintiendo mal, me falta sueño, no he podido dormir, tengo mucha angustia y que el otro te diga, ah, pues es que yo también lo he sentido, pues como que no estás y te extraño, y entonces decir, sí, lo sé que me extrañas, pero que por lo menos en este momento, este espacio de 5 minutos de te escucho y me escuchas, genera ese puente en donde sabemos que estamos pasando por lo mismo, pero comunicados es mucho más fácil, en donde hay justamente que hace un puente, es una conexión que une dos lados, Pero esta ¿no? comunicación que mencionas también es aceptar, y esto lo he visto muchas veces. Y yo sé que esto incomoda y también para esto es esto. Que también a veces comunicar es aceptar, dejarme ayudar por los otros. Porque también mientras no resolvamos otras cosas que tienen que ver conmigo, yo no voy a aprender a confiar en los otros. Es decir, que muchas veces no aceptamos que los otros nos ayuden porque no nos ayudan como nos gustarían Ah, que nos sí, ayuden. sí, Porque eso me quita la razón de mi infelicidad donde me autovalido. claro, Yo sé que aquí esto se escucha claro, fuerte, pero pero es que es lo que es, porque, ¿qué pasa? Yo quiero que, ok, te voy a permitir que me ayudes, pero nunca te digo cómo quiero que me ayudes. Entonces te paso la responsabilidad de que tú tienes que adivinar cómo hacerlo para que quede perfecto como yo quiera, sin decírtelo.
Y en el momento en el que evidentemente hay un paso o algo que no sale como yo lo espero y como yo lo quiero, entonces te descalifico. Ya ves, no puedes, no sabes, quítate, Y ¿no? lo sigo haciendo Y lo yo, sigo haciendo yo, pero a veces ¿no? también desde un victimismo, porque estoy seguro que esto lo abordas en estos talleres, que también a veces las personas en este rol de víctima también es muy cómodo. Por eso queremos tocar estos puntos, Claro, que queremos abordar estas temáticas para que también puedas encontrar un punto de referencia de decir, sí es muy conveniente vivir este victimismo desde esta persona, que puede ser mi hijo, donde me autoafirmo yo desde el sufrimiento del otro y donde los otros no me entienden. Yo creo que estos talleres han de ser buenísimos en ese sentido de que eh, también le quitan la máscara a las personas. No, no, es que eso también es muy incómodo. sí, también, también, No. también. ¿Cuál es tu experiencia en esto de decirle a la persona, oye, es que también traes esta pinche máscara de víctima y tendrías, bueno, digo entre comillas tendrías, dejarte apoyar por tu esposo, por tus hijos y darles el lugar también a ellos? Pues mira, o sea, en los espacios que he tenido, no he podido llegar a esa profundidad. Te voy, Pero te gustaría, ay, no me lo niegues. encantaría. Pero, Sí. ¿y sabes por qué? Porque son varios factores. No siempre van las mismas personas. Está acotado solo a 10 sesiones, ¿no? Porque así lo tengo programado, porque Sí. así está contratado, porque así es, ¿no? Si por ejemplo, fuera una apertura como de, pues, más sesiones, eh, sí se podrían abordar muchas cosas. Pero ¿sabes también qué pasa? Perdón. Espérame, y antes Ah, que te diga, cuando empiezas a tocar fibras, se te desaparecen. es que eso es a lo que voy. Se te desaparecen, Es ya que no eso es a van. lo que voy, que muchas personas cuando les tocas esa incomodidad, les estás quitando el juguete. Y por eso, ¿dónde se va a ver reflejado? Que cuando esa persona ya no esté, ahora sí se fractura, se rompe la familia. Sí, Y al estar abordando este tema, eso es lo que queremos en un sentido de abordar esto, es que eso suceda lo menos posible. Porque esas rupturas, ¿dónde lo vamos a ver? En nuestra sociedad. Vamos a ver personas resentidas, enfadadas, y no con la persona que vivió eso, no. sino que lo vamos a ver en las relaciones que vienen después. Y eso no contribuye a nivel social. Y por ejemplo, fíjate que ahorita que estás diciendo eso, ¿cuál es uno de los factores que sí es, bueno, un tema que sí he escuchado en alguno de estos hermanos? Yo no quiero tener hijos. ¿Por qué? Pues porque si ya tengo todo esto, me abstraigo de la ecuación de poder tener hijos. Y aparte, también lo proyecto para qué, para que algún día me dejen o tener una pareja como lo fue mi papá o mi mamá. Y entonces van posicionándose desde la carencia, ¿no? Desde el resentimiento, desde el enfado, desde el enojo, de no haber aceptado o haber vivido el rol que te correspondía dentro de esta situación. ¿Por qué? Porque nunca se reparó. Y entonces dice uno, ¿qué es lo más fácil? ¿Saben qué? Ustedes allá, yo acá, mejor me empodero, palabrita que me reencanta. Ahora sí, como, es que ese reencanto, me decía mi hermana, o sea, lo hacíamos con manera de sarcasmo, de usar ese, te regusta, te reencanta, ¿no? Entonces, evocando a mi querida hermana Rosa. En ese sentido, entonces, es más fácil poner la culpa en el otro y decir, miren, yo viví esta circunstancia, perdí esta persona y por consecuencia también perdí todo esto. ¿Y dónde lo vemos reflejado? A nivel social. O sea, es que no es poca cosa. Como parte de algo y de pronto donde no se repara, se repite Claro. o se proyecta de otra manera. Yo creo que por eso buscas, no, no sé, eh, eh, cuando se hacen estos talleres, que no se suceda. Ahora sí que buscando que las cosas sean lo mejor posible, pero yo creo que también ha de ser, no sé si frustrante o a veces en este sentido, cuando ves que quieres abordar un poco más y que las personas dicen, no mames, Judith me va a romper mi juguete, mejor me voy. Me voy. Pues Digo, pues, sí, sí, digo sí, a sí. manera de desahogo Claro, pues sí, auténtico sí, aquí. sí genera frustración porque mira que cuando
primero que nada, cuando generé que me pidieron hacer la estructura de este taller, porque esta asociación en un inicio lo que quería era decir, bueno, vamos a buscar a estos hermanos y les damos como el día feliz, ¿no? Te doy ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que más has deseado? Entonces a lo mejor es un viaje o una ida a Six Flags o lo que sea. Y decías, eso no le va a ayudar, Exacto. ¿no? Entonces se genera esta parte de, a ver, bueno, entonces, ¿qué sí? Entonces dije, bueno, pues se me ocurre por lo menos un taller, 10 sesiones en donde se aborde información que ha estado pendiente, qué es lo que no gusta, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que no está funcionando? Pero entonces, cuando le metí muchísimo, o sea, como con estas ganas de decir, pero a ver, y si dijera, y con esto va a ser que la persona diga y que esto sea el estímulo para que salga esta emoción y pueda despotricar y se enoje y se reconcilie y bla, 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 le meto mucha pasión a lo que hago. Y entonces cuando ves que metiste y que tocaste fibras y que ya no te regresan, dices, sí se siente así como O sea, feíto, lo ¿no? que nos dedicamos a esto, o sea, ellos piensan que nosotros no hemos pasado ciertas cosas a lo que nos tocaba vivir, que de pronto, por alguna circunstancia de vida, logramos salir. Y por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Ujú. Pero yo creo que una de las cosas que nos llega a pasar cuando estamos abordando en consulta individual, en talleres, es que aparentemente las personas sí quieren. Pero cuando les tocas el caramelo, Uf, no, dicen, bye. pinche Judith, pinche Pablo, para que no el pinche culero del Israel. O sea, cómo aparte me está agrediendo, se mete con algo que tanto que me duele. No, a ver, lo que sucede es que muchas veces las personas defienden su apego. Claro, pues es que Y como ahí entonces se autoafirman, ¿no? ahí se autoafirman y por eso estoy siendo enfático en esto. Que a veces las personas se les plantean las herramientas para ya deja aquí tu calabaza, ya encuentra tu plenitud y dices, no, espérame. Espérame, ¿y Si ahora yo lo aquí qué único que hago? sé vivir es con el dolor y el Claro, sufrimiento claro. ajeno, porque estamos hablando de donde me autovalido y donde agarro como excusa a mi hermano, a mi hijo que está pasando por esta situación, que tiene este diagnóstico, y a veces las personas dicen tal cual, claro, no con estas palabras, dicen, de aquí soy. Y cuando uno viene y les hace esta propuesta, sí, pero con esto que estás viviendo lo puedes transformar de esta manera, en plenitud, en agradecimiento, dicen, no, espérame, no. No, no, no quiero eso porque... No quiero. ¿Y sabes dónde pasa más? Por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad y la fortuna de verdaderamente fortuna. Acabo de dar un taller en APAC y me tocó darlo con un grupo de mamás que en donde el hijo con la discapacidad de menor edad era de 22 años, en donde ya no es la mamá primeriza que le están dando el diagnóstico, ¿no? Y que Ajá. está, sí son cuestiones muy diferentes, ¿eh? Porque ahorita, por ejemplo, en estas mamás, pues ya algunas de ellas ya son abuelas y sus hijos ya están grandes, ¿no? Pero fíjate que algo que descubrí y que me encantó, pues porque para mí eso me nutre para justamente tener más experiencia para trabajar con otras familias, ¿no? Y algo que me gustó muchísimo hacerles ver, es como que en su mente estaban como, es que yo a mi hijo no le di la atención que él necesitaba, él me ha reclamado, me ha dicho que yo nunca estuve, le he propuesto qué puedo hacer como para resarcir y les contestan, pues no, ya no puedes hacer absolutamente nada. Y lo que descubrí es que están viéndolo desde la posición infantil, ¿no? Te sigo viendo yo como mamá de un niño al que no le di sus 7 fuentes, ¿no? O sea, apoyo, comprensión y todo eso, ¿no? Y se las quieren seguir dando a ese mismo niño. Entonces les dije, eso ya, evidentemente, como te lo dice tu hijo, ya no es posible, ya no se lo vas a poder dar. Como niño, no, pero sí como adulto. Porque en este en este preciso presente, instante, en lo este que tú puedes instante. hacer es empezarte a vincular con él
no pretendiendo que sea como el niño que Que no no como tuvo nada. X, sino hoy vincúlate con el adulto, Con el principio de realidad, ¿verdad? como dices. Como tal. Y entonces, varias de ellas cuando justamente comenté esto, es decir, evidentemente tu hijo ya no es un niño al que le puedas dar eso, hoy es un adulto con hijos, relaciónate con él como, si, como adulto, de adulto a adulto. Se quedaron así como, ¿cómo? Pues sí, o O sea, sea, lo estás ¿cómo haciendo al revés. al revés? Y entonces, justo, fíjate, fue un taller que disfruté mucho, o quizás sea esto porque estaba fresquito, ¿no? Sino que cuando al término de la sesión, de las 10 sesiones, varias de ellas me dijeron, es que he podido aplicar esto de platicar con mi hijo de una manera diferente, no desde cómo te resarzo el daño, ¿no? ¿Cómo te recupero el ¿Cómo tiempo el perdido, tiempo no? perdido? Pues Eso ya no lo no. vas, eso no lo vas a recuperar. Hoy, escúchalo. Hay una dinámica que yo le llamo la cebolla, ¿no? Que justamente es una bola de papel, ¿no? Que tiene, en cada papel tiene una pregunta, entonces se la van pasando y entonces, pero la información que se requiere no es del hijo con discapacidad o con la enfermedad, sino de sus hijos, ¿no? Que muchas veces no las contestan, Isra. O las contestan de cuando eran pequeños. Le gustaba en su momento el Rey León, pero ahorita no tengo idea de qué le gusta. Ahora le gusta otra cosa. Otra cosa, ¿no? Le gustan otros No juguetes. tienen esa información. Entonces, por ejemplo, esa fue una como que les causó, o sea, fue así de impacto de, no conozco a mi hijo. ¿Qué te da esto? Varias de ellas, o sea, con muchísimo gusto, o sea, lo aprecié, ¿no? Que me dijeron, ¿qué crees? Fíjate que me llevé la lista y le apliqué y le estuvimos contestando a los dos y pues sí, como que nos reímos o medio se enojó de que cómo era posible que yo no supiera cosas de él, ¿no? Pues no, no las sé. Y esto me empezó a acercar con él, ¿no? Una cosa así de simple, ¿no? Que cuando lo pones sobre la mesa y ves que tiene los efectos de por lo menos empezar a reparar ese puente de comunicación con los hijos, es un gusto tremendo. Eso es lo de las cosas que más me gustan. Eso que acabas de decir, ¿qué tan liberador puede ser decir, no sé Sí, esto de de ti? ti. Yo creo que eso puede reparar más de lo que se Sí, imaginan. Y eso es lo que muchas veces las personas no consideran. No es que seas un pendejo, no, es que es aceptar y decir, no lo sé sé. esto de ti, cuéntamelo. Y es ahí donde surgen estos puentes partiendo de lo que desconozco de ti. Exacto. Y a lo mejor puede ser incómodo, puede ser doloroso, pero eso doloroso se vuelve transformador. Entonces no es algo que vas a estar repitiendo y repitiendo, sino que hay un auténtico desahogo de decir, no lo sé, discúlpame, pero vamos a partir de aquí Cuéntamelo. para tener una relación totalmente diferente. ¿Sí? Oye, Y si que, te das cuenta, es desde la base, información. Información que desconozco y que que desconozco abro de en ti, ti, ¿no? ¿no? Tal cual. Oye, qué agradable esto. Yo creo Sí, que fuimos de menos a más y me gusta mucho haber tocado este tema contigo. Algo que gracias. quieras agregar, o sea, yo me quedo con esto, ¿no? De cómo la información, efectivamente, cuando le llevamos al conocimiento, sana, es reparador. ¿Qué les Ajá. dirías Y para... que fíjate que aparte de la información es justamente llevarlas a acepta tu principio de realidad con información y vas a ver que las posibilidades que se abren. Eso es, mira, de veras, te lo estoy contando, pero lo estoy vivenciando de cómo lo viví. Emocionas? Yo Me me emociono. emociona porque justamente ver las caras de esta persona o de las varias personas con las que estuve y ver que ciertas cosas se llevaron y no solo se las llevaron de, me la llevo así en mi cabeza y la reflexión, sino que se llevaron a aplicarlas y que por lo menos empezaron a generar otra vez estos peldañitos del puente, es un gusto impresionante. O sea, para mí es como dicen, pues, el valor de una caja, ¿no? Como decían de este anuncio, ¿no? Que le comprabas un juguete súper sofisticado, ¿no? Y le ponías una caja al lado y prefería la caja. El valor de una caja no Sí, tiene precio. sacan el juguete y se ponen a jugar con la caja Exacto. incluso. Así para mí es, por ejemplo, cuando yo recibo estos testimonios de esto me sirvió para, y hoy conozco más, y hoy pude hacer esto con mi hijo o con mi hija, o cuando se trata de los chicos,
que dicen, yo pensé que yo era el único que estaba viviendo con esto. No sabía que había otros que también estaban viviendo mi realidad, ¿no? Cuando logras esos testimonios y que incluso algo todavía incluso más bonito es que sí, empiezan a reparar su comunicación en familia, pero también entre ellos generan otro grupo. O sea, como estas familias adquiridas, ¿no? En donde pues estás conviviendo también con lo mismo. Y entonces te entiendes, te comprendes porque sabes de lo que se trata. Ya no solo es la información, sino es la información bajada a esta comprensión, ¿no? A la A la experiencia. experiencia como tal. Y entonces, pues cuando escucho eso o lo veo, para mí es un gusto enorme, enorme vivirlo. Pues el gusto ha sido mío, haber Gracias. tocado este tema que nos podría dar para mucho más, pero Sí. tenemos que comenzar con un poquito suavecito porque después Nos se fuimos nos así, calienta, se nos calienta el hocico y pues ya empezamos a decir cosas que a final de cuentas queremos llegar a ustedes, queremos como tocar esas fibras que muchas veces no quieren ser tocadas, pero a veces que es necesario apretar un poquito las tuercas porque a final de cuentas yo sé que se puede escuchar choteado esto, pero somos nosotros los que tenemos el control de nuestras vidas y obviamente en nuestras vidas están nuestras relaciones. Así es. Judith, Isra. ha sido un placer enorme Pues haber igualmente tenido esta para charla mí. contigo. Espero que puedan disfrutarlo ustedes, Claro compartirlas que con sí. ustedes, que nos den un like, que compartan esta información si te ha gustado y, como siempre, agradecer el tiempo que han compartido con nosotros. Un abrazo, bendiciones. Hasta luego.